Mi nombre es Jolene Carter, tengo 32 años y soy arquitecta y he estado pagando la hipoteca de mis padres durante los últimos 3 años. Estaban celebrando la cena de su 30º aniversario de bodas en un elegante restaurante del centro. No me invitaron. Mamá había dicho que debido al número limitado de asientos tuvieron que mantenerlo íntimo. Me dije a mí mismo que no importaba que de todos modos estuviera demasiado ocupado. Pero cuando abrí las redes sociales esa noche, la mentira se vino abajo. Ava, mi hermana, había publicado una foto de todos sonriendo en una mesa larga bajo luces doradas, con las copas de champán levantadas. El título decía, «Solo familia. Por fin tenemos a todos juntos». Me quedé mirando la pantalla, las palabras ardían. Luego escribí mi comentario. «Felicitaciones, la hipoteca y los impuestos ahora son todos tuyos». Presioné enviar antes de poder cambiar de opinión. 5 minutos después, la publicación desapareció. 10 llamadas más y 30 perdidas parpadearon en mi pantalla. No respondí. Me quedé sentado allí, en mi pequeño apartamento de Albany, con el brillo de mi teléfono iluminando la habitación oscura, dándome cuenta de que tal vez me habían desinvitado mucho antes de que tuviera lugar la cena. No se olvidaron de mí. Me excluyeron. Si alguna vez tu propia familia te ha tratado como un extraño, sigue viendo lo que sucede a continuación y te hará repensar lo que realmente significan el amor y la lealtad. Y cuando termines esta historia, cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho en mi lugar. Siempre había sido así. Ava era el sol y yo era la sombra que lo seguía silenciosamente. Cuando éramos niños, ella dibujaba monigotes desordenados para el Día de la Madre, y mamá los enmarcaba como si fueran obras maestras. Una vez traje a casa una cinta azul de una feria estatal de ciencias, pero estaba doblada y guardada en un cajón antes de la cena. Mamá dijo que no quería que yo alardeara. Incluso cuando era niña, aprendí que el más mínimo esfuerzo de Ava merecía ser celebrado, mientras que mi mejor trabajo era simplemente lo que se esperaba. El patrón solo se profundizó a medida que crecimos. Cuando el coche familiar se averió, fui yo quien envió el dinero desde mi primer trabajo real. Cuando las facturas médicas de papá se acumularon, envié otro cheque, fingiendo que no noté el silencio que siguió en lugar de gratitud. Resopla. Cada vez que había una crisis, mi teléfono se encendía. No para conversar, sino para realizar una transacción. Me dije a mí mismo que estaba ayudando porque era lo correcto, pero una parte de mí esperaba que finalmente vieran mi valor. Nunca lo hicieron. La vida de Ava se desmoronó antes de que la mía pudiera empezar a florecer. Se casó joven, se divorció joven y regresó a casa con cajas de ropa y un ego herido. Mamá la recibió como a una heroína de guerra. Recuerdo haberla oído decirle a un vecino, «Ava está haciendo lo mejor que puede, pobrecita». Cuando la visité ese fin de semana, le ofrecí a Ava invitarla a cenar, pero ella se negó, diciendo que estaba demasiado cansada. Esa noche, escuché a mamá decirle a papá que yo no entendía la verdadera lucha. Quería reír. Resopla. Pagar sus cuentas no era suficiente lucha. Al parecer, vivir en Albany me dio distancia, pero también se convirtió en una prueba de mi supuesta frialdad. Cada vez que me saltaba una cena familiar debido a reuniones tardías, mamá suspiraba y les decía a sus familiares que Jolene estaba demasiado ocupada para la familia. Trabajé duro y gané todos los ascensos hasta ahora. A sus ojos yo era la hija que se alejaba. La verdad era más simple. Estar cerca de ellos dolía. Cuanto más cerca estaba, más invisible me sentía. Papá Robert era un hombre tranquilo. Él rara vez estaba en desacuerdo con mamá. Cuando ella me criticaba, él murmuraba, «¿Sabes cómo es tu madre?», como si eso excusara todo. Una vez, después de una cena tensa, le pregunté por qué nunca hablaba. Miró su plato y dijo, «Mantener la paz es más fácil que tener razón». Entonces me di cuenta de que el silencio era su forma de lealtad hacia ella, no hacia mí. Los años pasaron marcados por llamadas telefónicas que siempre empezaban con charlas informales y terminaban con peticiones. ¿Puedes ayudarme con el techo aquí? Tu hermana necesita un poco de dinero extra. Di, no porque fuera generoso, sino porque no podía soportar la culpa de decir no. No fue hasta hace poco que me di cuenta del patrón a que solo llamaban cuando algo estaba roto. Cuando todo estaba bien, desaparecí de su mundo por completo. A veces, tarde por la noche, miraba viejas fotos familiares en mi teléfono. El brazo de Ava, resopla, siempre alrededor de mamá, papá siempre de pie junto a ellos y yo justo a un lado sonriendo, medio recortado fuera del marco. No fue intencional, me dije a mí mismo, pero en el fondo sabía que reflejaba la vida real. No había malicia, solo costumbre. Me había convertido en el confiable en el fondo. El invisible. La gente dice que la familia es incondicional. El mío venía con condiciones,
tasas de interés y deudas tácitas. Yo era la red de seguridad que se estiró sobre sus vidas, muy delgada, pero nunca reconocida. Durante mucho tiempo me convencí de que el amor significaba sacrificio. Solo ahora empiezo a preguntarme si fue simplemente una cuestión de conveniencia para ellos. Una semana antes de la fiesta, mamá llamó. Su voz era dulce, de ese modo excesivamente cuidadoso que siempre significaba que algo desagradable estaba por venir. Ella dijo que esperaba que me encontrara bien, que el trabajo debía mantenerme ocupada y que ella y papá estaban ultimando los arreglos de los asientos para su cena de aniversario. Ya pude oír la vacilación formándose antes de que ella dijera eso. Había un número limitado de asientos en el restaurante, explicó, y las cosas se habían complicado con primos y viejos amigos que confirmaron en el último minuto. Ella dijo que esperaba que yo entendiera que no era nada personal, que me amaba mucho. Me senté en mi escritorio escuchando el eco de su voz a través del altavoz del teléfono, medio distraído por el zumbido de mi computadora. Las palabras no me dolieron de inmediato. Se quedaron sentados allí, pesados, esperando que el significado los alcanzara. Le dije que estaba bien y que disfrutara la noche. Sonaba aliviada, casi alegre cuando se despidió. Una hora después, un mensaje de Ava iluminó mi teléfono. No lo tomes como algo personal, escribió, seguido de un emoji sonriente. Lo miré más tiempo del que debía. Ava siempre tuvo una forma de convertir la simpatía en superioridad. El texto no era consuelo. Fue la confirmación de que me habían excluido y ella lo sabía. Escribí una respuesta y la borré 3 veces antes de dejarla finalmente en blanco. Esa tarde en la oficina, notó mi silencio. Ella era el tipo de compañera de trabajo que nunca hacía preguntas innecesarias, pero siempre sabía cuando algo andaba mal. Habíamos compartido la misma fila de cubículo durante 2 años, y en ese tiempo, ella había aprendido a leer mis estados de ánimo. Ella me preguntó si quería tomar un café antes de volver a casa. Accept principalmente para evitar pensa. En el café cerca de la esquina, esperó hasta que yo hablara primero. Le conté sobre la llamada de mamá, sobre los asientos limitados, sobre el mensaje de Ava. Na removió su bebida lentamente, con la mirada tranquila pero aguda. Solo aman la versión de ti que paga las cuentas, dijo finalmente. La frase cayó como un alfiler en el aire tranquilo. Casi me reí porque sonaba cruel, pero también porque era verdad. No lo dije para ser duro. Ella lo dijo porque vio lo que me negaba a admitir. Le dije que siempre había sido yo quien enviaba dinero cuando algo salía mal y que mis padres llamaban solo cuando había un problema que solucionar. Ella sintió como si ya lo hubiera adivinado, luego dejó de arreglar todo lo que decía. Quería decirle que no es tan sencillo, que las familias no se rompen limpiamente. Pero la verdad era que no sabía cómo parar. Cuando salimos del café, el aire afuera se sentía más frío de lo que debería haber sido. Las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado y, por un momento, imaginé a mamá y a Ava sentadas juntas en algún lugar cálido, decidiendo dónde colocar a cada uno para la cena. Me pregunté si alguna vez había habido un momento en que mi presencia se sentía necesaria en lugar de incómoda. Esa noche, entré en internet y pedí un regalo para ellos. No era caro, solo un pequeño marco de fotos de plata grabado con 30 años de amor. Pensé que podría acortar la distancia aunque fuera un poco. Lo envolví con cuidado y escribí una tarjeta corta que decía: «Felicitaciones. Les deseo a ambos muchos años más de felicidad». A la mañana siguiente, lo envié por correo a su dirección y continué con mi día. 3 días después, apareció una caja en mi puerta. La etiqueta de devolución estaba escrita a mano por mamá. Dentro estaba el mismo marco de fotos, intacto, con una nota que decía: «Ya tenemos demasiado». Me quedé allí en el pasillo sosteniendo la caja, sin saber si sentirme enojado o avergonzado. Las palabras eran educadas, pero el mensaje era claro. Mis esfuerzos fueron innecesarios, al igual que mi presencia en su fiesta. Esa noche, Ava me llamó con su voz brillante y llena de falsa preocupación, ese tipo de preocupación que siempre me hacía encoger el estómago. Ella dijo que mamá no había querido herir mis sentimientos, que solo fue un malentendido y que debía tratar de no ser sensible. Le dije que no estaba molesto, aunque tenía un nudo en la garganta. Antes de colgar, dijo: «Ya sabes cómo se pone mamá cuando está planeando algo grande». Sabía exactamente cómo se puso mamá, pero lo que más dolió fue darme cuenta de que Ava siempre la defendía, incluso cuando sabía que estaba mal. Después de la llamada, me senté junto a la ventana y miré cómo empezaba a caer la nieve. La ciudad estaba tranquila y mi reflejo parecía cansado. Pensé en lo que había dicho Nena, que tal vez solo amaban la versión de mí que se quedaba en silencio, que no pedía espacio en la mesa. Por primera vez me pregunté si el amor basado en la obligación era realmente amor. No lloré.
Sentí una extraña calma, de esas que llegan después de dejar de esperar más. Desconecté mi teléfono y me fui a la cama temprano, decidiendo que no había nada más que decir. Llegaría la semana siguiente, se celebraría la cena y yo no sería parte de ella. Lo que más me sorprendió fue lo poco que me dolía ahora ese pensamiento. El sábado por la noche, mi feed se congeló en una sola publicación. Acababa de terminar de limpiar mi apartamento, tratando de distraerme del pensamiento de la cena de aniversario que se celebraba al otro lado de la ciudad. No esperaba nada todavía. En el momento en que abrí la aplicación, allí estaba la actualización de Ava en la parte superior de mi pantalla, como si me estuviera esperando. La imagen se cargó lentamente, píxel por píxel, antes de revelar a todos parados juntos frente al restaurante. Estaban vestidos con trajes blancos coordinados, sonriendo como si la noche fuera un retrato perfecto de amor y armonía. En el centro estaban mamá y papá, con las manos entrelazadas, rodeados de familiares, amigos e incluso vecinos que apenas reconocí. El título decía, «Solo familia. Por fin estamos todos juntos». Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. Por un segundo pensé que tal vez fue un error. Tal vez lo había publicado sin darse cuenta de lo cruel que parecía. Pero luego vi los comentarios a continuación. Apareció el nombre de mamá. Primero, no podría estar más orgullosa. Sus palabras quedaron allí como un sello de aprobación a mi exclusión. Decenas de emojis de corazones siguieron de los mensajes de amigos de la familia elogiando lo hermosos que se veían todos y lo fuertes y unidos que eran los Carter. Cada comentario era otro corte silencioso. Leí el título una y otra vez como si la repetición cambiara el significado. No lo hizo. Cuanto más miraba, más frío sentía. La ropa blanca, las sonrisas radiantes, el ambiente refinado. No eran solo para celebrar. Eran para actuar. Mi familia no quería honestidad. Querían imagen. Querían parecer unidos. Aunque la unidad significara fingir que no existía. Mis ojos se nublaron un poco, pero me negué a llorar. En cambio, volví a subir, presioné el cuadro de comentarios y escribí, lo que surgió naturalmente. Felicidades. La hipoteca y los impuestos ahora son tuyos. No era ruidoso. No era vulgar, pero era cierto. Durante 3 años fui yo quien se aseguró de que esa casa existiera. Cada cheque, cada transferencia, cada sacrificio silencioso vino de mí. Esa foto ni siquiera sería posible sin esos pagos. Hice clic en publicar y vi cómo las palabras se posaban debajo del título perfecto de Ava. Luego bloqueé mi teléfono y lo dejé a un lado. Pasaron 15 minutos antes de que lo volviera a coger. El post había desaparecido. Mi barra de notificaciones parpadeaba sin parar con mensajes y llamadas perdidas. Los números aumentaron rápidamente. 10, 20, 30. El nombre de mamá fue el que más apareció. No respondí. Me quedé allí sentado, mirando el teléfono, vibrando sobre la mesa, sintiendo el peso de cada zumbido. Cuando finalmente se detuvo, llegó un mensaje. ¿Cómo pudiste avergonzarnos así? Eres egoísta. Puse el teléfono boca abajo y me incliné hacia atrás, dejando que el silencio se instalara. La palabra egoísta se repetía en mi cabeza hasta casi perder el sentido. Me habían llamado muchas cosas en mi vida, fría, distante, demasiado centrada. Pero el egoísmo era una nueva invención. Mi pecho se apretó, no por culpa sino por incredulidad. Después de todo lo que había hecho, después de cada factura que había pagado, de cada pago atrasado que había arreglado, todavía lograron pintarme como el villano. Me quedé junto a la ventana, mirando la calle de abajo. La nieve había comenzado de nuevo, silenciosa y persistente. En algún lugar al otro lado de la ciudad, probablemente todavía estaban riendo, tal vez ya en casa después de la cena, llenos y satisfechos. Me imaginé a mamá contando el momento en que comenté a Ava defendiendo su publicación. Papá no dijo nada en absoluto. Al menos de esa última parte puedo estar seguro. Prepárate solo para tener algo que hacer con mis manos. La tetera silbó llenando de vapor el pequeño apartamento. Pensé en los últimos 3 años, cada vez que ingresaba a mi cuenta bancaria para transferir el pago de la hipoteca, diciéndome que era temporal, que un día las cosas serían diferentes. Nunca me pregunté por qué lo hacía. La familia necesitaba ayuda, y eso era lo que hacían las buenas hijas. Ni siquiera puse mi nombre en la escritura. Me dije a mí mismo que no necesitaba crédito. Estando allí de pie, me di cuenta de inmediato. No me excluyeron simplemente de su mesa. Hacía mucho tiempo que me habían excluido de su gratitud. Ya no me veían como una persona, solo como un recurso. Y ese post, esa foto perfecta, era la prueba. Podrían borrarme de su foto, pero no de las facturas que mantenían estables sus vidas. El teléfono volvió a sonar. Lo dejé sonar.
Sabía que si contestaba, mi madre hablaría primero. Su tono denotaba decepción en lugar de remordimiento. Ella me decía que la familia no debería airear trapos sucios en línea y que las apariencias importaban más que los sentimientos. Y ella nunca se daría cuenta de la ironía de que había estado manteniendo sus apariencias intactas durante años. Al final las llamadas cesaron. El apartamento volvió a quedar en silencio, salvo por el suave zumbido de la calefacción. Me senté en el sofá, con el té refrescándose en la mano, y pensé en la voz de Na en el café. Solo aman la versión de ti que paga las cuentas. No fue solo una observación inteligente. Fue una profecía. Eché un último vistazo a mi teléfono antes de apagarlo por completo. La luz se desvaneció de la pantalla y por primera vez esa noche, el silencio se sintió pacífico. En algún lugar profundo de mi interior, bajo el dolor, algo cambió. Quizás fue ira. Quizás estaba despertando. Aún no lo sabía. Todo lo que sabía era que había terminado de ser el patrocinador invisible de su imagen perfecta. Pasaron 2 semanas y el silencio salió caro. Había dejado de enviar los pagos de la hipoteca el mismo día que decidí dejar de dar explicaciones. Durante 3 años, mi cuenta había liberado la misma cantidad todos los meses como un reloj, sin agradecimiento ni reconocimiento. En el momento en que corté ese flujo, el silencio que siguió fue más pesado de lo que imaginé. La primera semana fue tranquila. El segundo empezó a zumbar con consecuencia. El martes por la mañana, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mamá. El banco sigue llamando. Dijeron algo sobre pagos atrasados. ¿Está todo bien? Fue escrito con fingida confusión, del tipo que esconde una acusación bajo la cortesía. Lo leí 2 veces y no respondí. Unas horas después, envió otro. No queríamos molestarte, pero dicen que es urgente. La palabra urgente era su forma favorita de manipular la culpa. Casi podía oír su suspirar entre líneas, el tono practicado de una madre que creía que el amor significaba control. El viernes, Ava se unió. Su publicación apareció en las redes sociales de forma pública para que todos la vieran. Algunas personas olvidan quién los crió. Estaba acompañado de una foto de ella sosteniendo la mano de su madre. Los comentarios eran predecibles. Simpatía, validación, preocupación. Mantente fuerte, escribió alguien. La familia es la que más sufre, dijo otro. Ava respondió a cada uno con emojis de corazones y caras llorando interpretando el papel que había perfeccionado. Hija devota, hermana leal, víctima de la frialdad ajena. Me desplacé por el hilo una vez, cerré la aplicación y dejé que mi teléfono cayera en el sofá. Me negué a darles la satisfacción de una respuesta, pero ignorarlos no impidió que la realidad me alcanzara. 3 días después, un sobre del banco llegó a mi buzón. Al principio pensé que era un error. No había vivido en esa casa durante años, y se suponía que todos los vínculos financieros estaban limpios, excepto los pagos que decidí enviar. El sobre parecía pesado y su papel era grueso y oficial. Lo abrí y escaneé la primera página. Mi nombre estaba impreso en letras grandes en la parte superior. Jolene Carter, Prestataria y Garante. Por un momento no pude respirar. La carta no trataba sobre pagos atrasados. Se trataba de una nueva refinanciación. Los números no me resultaban familiares, más grandes, más arriesgados. La casa había sido refinanciada a mi nombre 2 meses antes. Releí la página, buscando algún error, alguna errata, cualquier cosa. Pero cada línea de firma, cada identificador era mío. A la mañana siguiente, llamé al banco. Después de ser transferido a través de 3 departamentos, una voz tranquila se presentó como Ethan Davis, el gerente de cuentas. Resopla, señorita Carter, dijo, veo su consulta sobre la refinanciación. ¿Cómo puedo ayudarla? Le pedí que verificara los detalles. Dudó un momento y luego dijo, la refinanciación se procesó en julio. Los prestatarios principales que figuran son Robert y Evelyn Carter, con su firma autorizando la garantía. Mi pulso se aceleró. Nunca firmé nada, dije. ¿Puedes enviarme los documentos? Hubo una pausa antes de que respondiera. Tenemos copias electrónicas en archivo. La firma coincide con las autorizaciones previas. Paris consistent. La palabra consistente golpeó como una espada. Alguien había utilizado mi firma digital, mis datos de autorización guardados de transacciones anteriores. Seguí presionando y pidiendo marcas de tiempo, direcciones IP y confirmación del método de firma. Ethan se volvió cauteloso. Legalmente, puedo proporcionarlo a través de una solicitud formal, pero si está sugiriendo fraude, podemos iniciar una revisión interna. La habitación parecía más pequeña mientras hablaba. El aire se sentía áspero. Le di las gracias, anoté su nombre y finalicé la llamada.
Luego me quedé quieto, mirando fijamente el extracto bancario extendido sobre mi escritorio. Mis padres no solo recurrieron a mi ayuda, sino que recurrieron al robo, utilizando como arma la misma confianza que yo había construido con ellos. Los mensajes de mamá continuaron. Cariño, tenemos que hablar. Entonces estás siendo irrazonable. Al final, estás destrozando a esta familia. No respondía ninguna. Cada mensaje era una prueba de que su amor tenía condiciones. Nunca se trató de cuidar, sino solo de cumplir. Esa noche me encontré hojeando viejos correos electrónicos. Allí estaba, un mensaje automático del banco de 2 meses de antigüedad etiquetado como confirmación de refinanciación. Lo ignoré en ese momento, asumiendo que era spam. El PDF adjunto ahora cuenta la historia completa. El formulario fue firmado digitalmente con mi nombre utilizando el correo electrónico y las credenciales de acceso vinculadas a la cuenta conjunta que alguna vez había compartido con papá para transferencias de pagos. Había dejado ese acceso abierto, confiando en que no lo usarían indebidamente. Esa confianza se había convertido en su puerta de entrada. Imprimí cada documento resaltando cada fecha, cada código, cada nombre. La pila de papeles se fue haciendo cada vez más gruesa, cada página era una prueba de traición. Cuando llegué al último, mis manos temblaban, no de miedo, sino de claridad. No quedó ningún malentendido por solucionar. No habían cometido ese error. Lo habían planeado. La refinanciación requirió 2 verificaciones. Ambos desaparecieron con 10 minutos de diferencia. Alguien en esa casa sabía exactamente lo que estaba haciendo. Más tarde, mientras miraba la calle cubierta de nieve, me di cuenta de lo silenciosa que suena la traición cuando deja de ser emocional y comienza a convertirse en evidencia. Durante años, yo había sido su red de seguridad. Ahora, yo era su garantía. Me senté, abrí mi computadora portátil y comencé a redactar un correo electrónico, no para mi madre, ni para Ava, sino para Eason Davis. El asunto decía, disputa formal por autorización fraudulenta. Mis manos ya no temblaban. Mi respiración se hizo más lenta. Cada palabra que escribí fue medida, deliberada y precisa. Adjunté la evidencia y solicité la congelación inmediata de la cuenta. Al presionar enviar, el silencio regresó. Pero esta vez no se sintió pesado. Se sintió merecido. Ya no estaba congelado. Ellos eran. A finales de octubre, la verdad despertó interés. El frío en el aire coincidía con la agudeza que se había arraigado dentro de mí. Me reuní con Clark Benson, un abogado de bienes raíces conocido por su precisión y paciencia. Su oficina estaba repleta de expedientes y estantes repletos de victorias silenciosas. Leyó mis documentos en silencio y entrecerró los ojos solo una vez cuando llegó al acuerdo de refinanciación. Luego se reclinó en su silla y me miró fijamente. Señorita Carter, dijo, esto es una falsificación de manual. La autorización electrónica se reutilizó sin consentimiento. Quien haya accedido a sus credenciales cometió fraude. Sus palabras no me sorprendieron, pero al oírlas dichas en voz alta algo en mi interior se tranquilizó. Ya no era una sospecha ni una traición que yo solo cargaba. Era un hecho legal. Clark explicó cuidadosamente los próximos pasos, detallando cómo podíamos informar el incidente, congelar la cuenta e iniciar una queja civil. Asentí durante la mayor parte del libro, sintiendo una calma extraña, como si estuviera en medio de una tormenta después de darme cuenta de que no puedo mojarme más. Al salir de su oficina, la carpeta que tenía en la mano se sentía más pesada que antes, no por el papel, sino por la claridad que contenía. Esa tarde, recibí un correo electrónico de Eason, el gerente del banco, quien me había ayudado a reunir pruebas. Se adjuntaron registros detallados de transacciones, marcas de tiempo y registros del sistema, todos ellos apuntando a la actividad de la cuenta de mis padres durante la refinanciación. Espero que esto le ayude, señorita Carter, escribió. Lamento que esto haya sucedido. Le di las gracias, sin embargo. Ninguna disculpa podría borrar la verdad de que mi familia había convertido mi confianza en una garantía. 3 días después, el nombre de Ava apareció en mi teléfono. Su mensaje fue breve. Mamá quiere almorzar. Solo nosotras. Es hora de hablar. Casi lo borré, pero algo dentro de mí quería cierre, no reconciliación. Respondí, ¿dónde y cuándo? El domingo por la mañana llegué al café 15 minutos antes. El lugar olía a canela y a café expreso quemado, el tipo de comodidad que no encajaba con la tensión que se acumulaba en mi pecho. Elegí una mesa junto a la ventana, coloqué la carpeta junto a mi taza y esperé. Unos minutos después, entró Ava, seguida de nuestros padres. Mamá estaba vestida perfectamente, como si la apariencia pudiera reescribir la verdad.
Los hombros de papá estaban pesados y sus ojos fijos en el suelo. Ava comenzó con una sonrisa demasiado brillante para ser real. Jolene, nos alegra que hayas venido. La cosa se puso fea. Vamos a aclarar las cosas. Su tono era ensayado, su escudo de encanto. Mamá asintió en señal de acuerdo, revolviendo su café con gracia practicada. Todos cometemos errores, dijo. Pero somos familia. Podemos solucionarlo. La miré a ella y luego a la carpeta. Arreglado, dije en voz baja. Usaste mi nombre para tu préstamo. Las palabras cayeron como cristal sobre baldosas. Ava se quedó congelada. La mano de mamá tembló ligeramente. Papá no se movió en absoluto. Eso no es verdad, dijo Ava rápidamente, mirando a su madre. Debes estar equivocado. Quizás el banco. Abrí la carpeta y deslicé una página impresa sobre la mesa. Mi nombre estaba encima de la firma digital marcada con tiempo verificado. El banco no lo hizo, dije. Lo hices tú. Los labios de mamá se separaron, pero no salió ninguna palabra. Su rostro perdió la calma que había adquirido. El silencio de papá se hizo más fuerte que cualquier confesión. Casi podía oír el zumbido de la máquina de café detrás de nosotros llenando el vacío. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. ¿Quieres hablar de errores? Presioné play en un viejo mensaje de voz que ella había dejado semanas antes. Su voz llenó el pequeño espacio aguda y suplicante. El banco no para de llamar a Jolene. Necesitamos tu ayuda. Sabes que no podemos perder la casa. Te encargarás de ello, ¿verdad? El color desapareció de su rostro. La expresión de Ava se endureció como si la ira pudiera deshacer la prueba. No era necesario llegar tan lejos, dijo ella apretando los dientes. La miré fijamente a los ojos. No tenías por qué robarme. Mamá finalmente susurró. Solo lo hicimos para mantener todo junto para la familia. Reuní los papeles nuevamente en la carpeta, para luego guardarla sin mí. Me puse de pie, coloqué la factura sobre la mesa y añadí en voz baja, ya presenté la solicitud para eliminar mi nombre del préstamo y finalizar todo apoyo. El banco y el tribunal se encargarán del resto. Ninguno de ellos habló. El sonido de las cucharas golpeando la cerámica llenó el silencio. No sentí ningún triunfo, solo liberación. El peso que había presionado mi pecho durante meses se alivió cuando me giré hacia la puerta. Afuera, el aire de octubre me mordía la piel, fresco y frío, pero se sentía limpio. Detrás de mí, las ventanas del café reflejaban sus figuras, todavía sentadas, todavía pequeñas. Más adelante, la calle se extendía abierta, tranquila, esperando. Por primera vez en años, caminé sin mirar atrás. 3 meses después, la casa quedó en silencio. La calle que una vez resonó con la música matutina de jardinería de mi madre y los pasos cautelosos de mi padre, ahora solo contenía el sonido del viento invernal contra las contraventanas. El cartel que una vez marcó su orgullo ahora llevaba una pegatina roja que decía propiedad del banco. Pasé por allí una vez cuando iba a dejar unos papeles en la oficina del condado. Y el sitio me parecía extraño, como si estuviera mirando el fantasma de algo que solía proteger. La ejecución hipotecaria se había producido rápidamente. Sin mis pagos, y con el caso de fraude bajo revisión, la hipoteca cayó en mora en cuestión de semanas. El banco embargó la propiedad antes de Navidad. Los muebles fueron guardados, el jardín se marchitó y las luces del porche delantero nunca volvieron a encenderse. Los vecinos susurraron, por supuesto. Se suponía que familias como la nuestra eran respetables, no estaban en la lista de ejecuciones hipotecarias locales. Eva así mudó primero. Isen me dijo que ella se había estado quedando con una amiga al otro lado de la ciudad, durmiendo en un sofá-cama en un departamento estrecho. La misma chica que una vez publicó fotos de unidad familiar ahora borró todo rastro de esas sonrisas. Sus redes sociales quedaron en silencio. Cuando el departamento legal del banco la contactó para solicitarle una declaración, ella se negó a responder. Ese silencio no duró mucho. Un mes después, la fiscalía presentó una denuncia civil contra ella por falsificar documentos financieros durante la refinanciación. Clark, mi abogado, me envió la notificación sin comentarios. No necesitaba decir nada. Las consecuencias finalmente habían llegado a casa. Mamá, por otro lado, encontró a alguien nuevo a quien culpar. Ella llamó una vez mucho después de que la casa ya no estuviera. Su voz era un susurro quebradizo. No tenías que destruirnos, dijo. Podrías haber ayudado. No respondí. Había demasiadas capas de ironía en esa declaración como para poder separarlas. Ella nunca mencionó los documentos falsificados ni las mentiras que condujeron a ellos. Para ella yo seguía siendo la hija ingrata que no obedecía. Papá permaneció en silencio como siempre.
Me pregunté si estaba de acuerdo con ella o si el silencio era simplemente su forma de sobrevivir. De cualquier manera, ya no importaba. La familia que una vez intenté salvar ya se había derrumbado mucho antes de que el banco se hiciera cargo de la casa. La primera semana de febrero, me mudé a un nuevo apartamento en Rochester. Era pequeño pero estaba lleno de luz, con ventanas que daban a una estrecha avenida por donde los niños caminaban a casa desde la escuela todas las tardes. Compré muebles de segunda mano, los monté yo mismo y, por primera vez en años, todos los objetos de la habitación eran exclusivamente míos. No hubo aviso de hipoteca, ni cobrador de deudas, ni voz exigiendo explicaciones, solo silencio. Cada mañana preparaba café y observaba la nieve caer sobre la ciudad. A veces pensaba en Ava y me preguntaba si me culpaba o finalmente veía la verdad. Otras veces pensaba en el jardín de mi madre, en cómo ella solía decir, no se puede cultivar nada en el frío. Ella estaba equivocada. Algunas cosas crecen mejor en el frío. Claridad, límites, respeto propio. Cuando llegó la decisión final del tribunal, confirmó lo que Clark había prometido meses atrás. Mi nombre fue eliminado oficialmente del préstamo fraudulento y la responsabilidad fue reasignada a los prestatarios originales. El juez señaló el uso indebido deliberado de la autorización personal, citando tergiversación intencional. Al leer esas palabras no sentí ninguna satisfacción, solo un cierre. Fue el final limpio que necesitaba, pero nunca pensé que obtendría. Eason envió un breve correo electrónico esa misma tarde. El caso está cerrado. Te deseo lo mejor en el futuro. Respondí con 2 palabras, gracias. No había nada más que decir. Había sido profesional, amable y honesto, con cualidades que ahora parecían raras en mi vocabulario familiar. Por la noche, el silencio del apartamento se hacía profundo, pero no solitario. Aprendí a disfrutar el ritmo de mi propia compañía. Cociné la cena para una persona, leí libros sin distracciones y, a veces, dejé que la música llenara el espacio. La quietud que una vez me asustaba ahora se convirtió en la prueba de supervivencia. Ya no esperé disculpas, ni explicaciones, ni redención. Algunas historias no terminaron con la reconciliación. Otras simplemente terminaron. Una noche, encontré una vieja fotografía guardada en mi cajón, un retrato familiar de hace años. Todos nosotros parados frente a esa misma casa antes de que se convirtiera en titular. Entonces parecíamos felices, quizá porque creíamos que lo éramos. Me quedé mirando la imagen durante un buen rato antes de volver a meterla en el sobre. El pasado podría permanecer archivado. Ya no me servía de nada. La vida en Rochester no era glamurosa, pero era mía. Pagué el alquiler, mis facturas y dormí sin mirar mi teléfono en busca de mensajes de emergencia. Ya no me di mi valor en sacrificio. Mi paz no necesitaba testigos, gustos ni aprobación. Solo necesitaba espacio para existir. En mi última noche antes de la primavera, me quedé junto a la ventana y observé las luces de la ciudad difuminarse contra la nieve que caía. No fue la vida que planeé, pero fue una vida que elegí. Y mientras apagaba las luces y caminaba hacia mi tranquila habitación, un pensamiento se instaló claramente en mi mente. La paz fue lo más caro que compré jamás.